Bien, este es el último tema que vamos a ver, que es potencia eléctrica compleja. Lo que vemos en este ejercicio, hasta ahorita nosotros mayormente hemos visto potencia eléctrica en el plano real, en especial eso vemos en las resistencias. Digamos, tenemos aquí tres resistencias en serie, como hemos visto mayormente, aquí pongo más menos, y vamos a tener una corriente que fluye sobre las resistencias y mayormente vamos teniendo con un divisor de tensión o usando su variante de la potencia que es igual a voltaje por corriente, podemos reemplazar con la ley de Ohm diciendo que la potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre la resistencia o es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Con esas fórmulas podemos hallar la potencia, pero hallamos una potencia real, que para nosotros ahora va a ser la potencia activa. Cuando introducimos otros elementos como los capacitores y las bobinas, suponiendo aquí lo estoy aumentando, esta potencia, obviamente ahorita no vamos a trabajar con una fuente continua, vamos a trabajar con una fuente alterna, porque en continua sabemos que esto se va a volver como un cortocircuito y esto va a volver un circuito abierto. Con una fuente alterna, entonces ya vamos a empezar a presentar a tener que nuestra potencia va a bajar. ¿Por qué? Porque la potencia que cuando era un circuito puramente resistivo, ahora se va a desfasar en el plano imaginario. O sea, si nuestra potencia es idealmente aquí, como es este plano real, todo esto, cuando le introducimos elementos pasivos como ser que almacenan energía, como ser la bobina y el capacitor, este, esta potencia se suele desfasar en el plano imaginario y solo nosotros vamos a ver la potencia real o la potencia activa. Entonces estamos perdiendo potencia. Para calcular cuánta potencia estamos perdiendo, ya vamos a calcular la potencia reactiva y todas esas cosas que nos pueden servir, digamos, para tener un mejor desempeño. Obviamente, idealmente nosotros, si trabajamos en resonancia, como les he dicho, para nosotros la resonancia no es mala, vamos a maximizar esa potencia. Sin embargo, nosotros cuando nosotros le quitamos de la resonancia, esa potencia va a bajar. Por eso cuando hemos visto las gráficas de potencia en función a la frecuencia, generalmente son así. Algo así, ¿no ven? Porque este punto es el punto de la resonancia y en este punto es su punto máximo. En el resto, la potencia se está separando en un plano real e imaginario donde cada vez se pierde la potencia activa. Es más o menos lo que puedo decirles como una pequeña introducción. Ahora vamos a empezar con unos ejercicios fáciles que o sea, que es un poco genéricos, o sea, son que entran al examen mayormente, pero que con eso, digamos, yo creo que ya van a estar listos para el examen. Al menos en esta parte de potencia. Obviamente tal vez el ingeniero lo pueda tratar de complicar un poco, pero ya con los conocimientos que tienen, tanto como fasores, yo creo que ustedes ya deberían tener la habilidad de resolver los otros tipos de ejercicio. Ya, en este ejercicio dice, calcular y graficar el triángulo de potencia en notación fasorial. Aquí vamos a tener nuestra fuente de voltaje en notación fasorial, aquí tenemos la resistencia que es real, aquí no necesitamos transformarlo a fasor, digo a impedancia, la bobina ya está como impedancia y tanto el capacitor igual. Así que lo que voy a hacer es directamente transformarlo a sus impedancias y esto ya está como fasor. Ya, entonces lo que yo voy a hacer es hallar la impedancia total. En este caso puedo ver que aquí tengo una impedancia 1, una impedancia 2 que están en paralelo. Como les dije, para que estén en paralelo, aquí como sus dos manitos, como les dije, tienen que estar agarradas ambas. Mira, aquí está agarrando estos dos de las manitos, igual aquí las dos de las manitos. Entonces sí están en paralelo. Cuando estos dos se formen como un elemento en serie, digo en paralelo, y se va a volver solo un elemento, va a estar en serie con la impedancia de 4 ohmios y la fuente de tensión. Entonces aquí pongo las dos impedancias en paralelo más la resistencia, que eso me va a dar mi impedancia total. Dos impedancias en paralelo, en el numerador se van a multiplicar, en el denominador se van a sumar. Como este es negativo, aquí se están restando. Más 4, que es el valor de la impedancia de la resistencia. 8 por 4, 32, menos j por j va a ser 1, porque j con j va a ser menos 1, con este menos se van a simplificar.
J4 menos J8 va a ser menos J4 más 4, que es el valor de la resistencia. 32 con 4 se van a simplificar, lo voy a multiplicar aquí un J por J, o sea, numerador y denominador, aquí estoy multiplicando por J por J. Aquí el J con el J se van a simplificar, se va a volver menos 1, entonces se va a simplificar este menos más. El 32 con el 4 se simplifican, me queda 8 y va a quedar aquí 8J más 4. Esto lo voy a transformar a fasor, bueno, no a fasor, pero ustedes me entienden, ¿no? O sea, esto lo voy a volver a su forma polar, mejor dicho, no a fasor. O sea, de rectangular lo estoy volviendo a su forma polar. Lo pueden volver de cualquier forma, o sea, esto es el módulo del número complejo. Y este va a ser el ángulo de desfase que hay en la impedancia. En este caso va a ser el arco tangente de 8 entre 4. Y ya tengo su desfase. Bien, aquí me anoto aparte el desfase porque me va a servir después. Y ahora aquí tengo la corriente que atraviesa todo el circuito va a ser igual al voltaje sobre la impedancia. Ahorita estoy trabajando en fasores. El voltaje es igual a 100 con un desfase de 30 grados. Esto nos han dado como dato. La impedancia es lo que hemos hallado, 8,94 con un desfase de 63,49 grados. Estos dos los divido de manera, o sea, pongo simplemente la calculadora y estos dos los resto. 100 entre 8,94 me da 11,19, 30 menos 63,49 me da menos 33,49 y ya tengo mi corriente, la corriente que atraviesa todo el circuito. Entonces ya tengo mi impedancia total, mi voltaje en forma de fasor, mi corriente en forma de fasor. Este voltaje es el voltaje máximo y esta corriente es la corriente máxima. ¿Por qué estoy recalcando esto? Porque ahora vamos a empezar a hallar la potencia activa y la reactiva. La potencia activa es el voltaje eficaz por la corriente eficaz por el coseno del desfase, que en este caso es 63,49, el desfase de la impedancia. Entonces, el voltaje eficaz, ¿a qué es igual? Como es una señal senoidal o cosenoidal, el voltaje eficaz es igual a el valor máximo sobre raíz de 2. En el caso de la corriente pasa lo mismo. Entonces voy a tener que el valor máximo, aquí debería haberle puesto máximo, y la corriente máxima, eso ya ustedes lo ven, sobre raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2, el valor máximo del voltaje es 100, el valor máximo de la corriente es 11,19. El desfase de la impedancia es 63,49 y pongo esto en la calculadora, lo cual me da 249,74 watts. Y esa sería nuestra potencia activa. Nos han pedido hallar el triángulo de potencias. Y ya, luego proseguimos con hallar la potencia reactiva, la cual es la misma fórmula con la diferencia de que en vez de coseno usamos seno. Entonces hago lo mismo, el voltaje máximo sobre raíz de 2, corriente máxima sobre raíz de 2, seno del desfase de la impedancia, lo pongo todo a la calculadora y me sale que la potencia reactiva es 500,67 voltaje ampere reactivo. Esta unidad, el bar. Y por último vamos a ver la potencia aparente, que solamente va a ser el voltaje eficaz por la corriente eficaz. Este va a ser igual al voltaje por la corriente sobre 2, voltaje máximo sobre corriente máxima sobre 2. Poniendo la calculadora me sale que es 559,50 bar, voltaje ampere. Ya, con estos tres datos me dedico a graficar, lo cual va a ser tan sencillo como poner como una suma de vectores, el vector de la potencia activa más el vector de la potencia reactiva es igual al vector de la potencia aparente. En este caso, si podemos darnos cuenta, se forma un triángulo rectángulo. Este ángulo es igual a este, que es el desfase de la impedancia, pero ya. En aquí se forma un triángulo rectángulo. ¿Qué significa? En un triángulo rectángulo podemos usar Pitágoras. Que el cateto, pues, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. O sea, si tengo estas dos, tranquilamente puedo decir P al cuadrado más Q al cuadrado es igual a S al cuadrado.
o viceversa, o bueno, no viceversa, ¿no? Si me falta uno de estos y tengo los otros dos datos, puedo despejar de esta manera. Es otra forma de hallar. Es como un dato perturbador que le estoy dando, pero ya, ustedes usan como quieran, o también lo pueden usar esto para confirmar si han hecho bien. Porque si, como se dan cuenta, se tiene que formar un triángulo y ven que esto no se cumple, obviamente tal vez por los decimales no se va a cumplir al 100%, ¿no? Van a haber unos cuantos decimales que debería asemejarse a cero, la diferencia de esto. Pero si en aquí ya les saliera una diferencia grosera en cuestión numérica, o sea, si aquí ya, como les digo, debería darse bastante bajo la diferencia, o sea, 0.01, cosas así. Pero si al resolver este triángulo, o bueno, perdón, esta ecuación, le saliera ya una diferencia bastante grande, digamos, este 559 le sale como respuesta, o aquí 500 es igual a 559, ya se dan cuenta que está mal. Pero en este caso, digamos, si les saliera, digamos, 300 es igual a 300.02, entonces ya se dan cuenta que está bien porque uno ya nota que, digamos, se debe equivocar en los decimales por estar poniendo los decimales, ¿no? Porque hemos redondeado. Entonces, es una forma, como les digo, que pueden usar esto para confirmar si han hecho bien. Ya, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario? Ok. ¿Sí? Solo una aclaración nomás. Si, digamos, me estaría pidiendo lo que es el factor de potencia, Ya. para el factor de potencia yo simplemente tomaría el ángulo de lo que hemos hallado en la impedancia y eso es todo, ¿no? Sí, eso es algo también, algo que tienen que leer bien, porque a veces he visto que muchos hacen ejercicios, o sea, resuelven un ejercicio que no les han pedido. Es como en el ejemplo de, ay, no me acuerdo cómo se llama este tema, Thevenin Norton, no, máxima transferencia de potencia, donde, por ejemplo, les pide hallar la resistencia de carga para que la potencia sea máxima. Ahí solo le están pidiendo la resistencia de carga, no les han pedido la potencia. Entonces, digamos, solo hallen lo que les piden y así no pierdan tiempo. En ese caso, como dice, si les hubieran pedido solamente el factor de potencia, solo están pidiendo el coseno de phi, nada más. No habría necesidad de que estén dibujando porque no les han pedido. No es necesario. Pero obviamente, digamos, si es que les pidieran, es necesario que hallen tanto esto, digamos, es como si les hubieran pedido el triángulo de potencia, es necesario que hallen esto. Pero si les piden solamente el factor de potencia, no es necesario que hallen esto. ¿Alguien tiene otra pregunta? Ya. Eh, Siguiente ejercicio. Sea el circuito, y aquí nos dan el circuito. Igual nos están dando ya con su notación fasorial y aquí como sus impedancias o sus reactancias. Nos pide hallar la potencia activa, reactiva, aparente, factor de potencia y triángulo de potencia. Nos están pidiendo 5 incisos que tenemos que resolver. Para resolver, lo primero que les sugiero, como hemos visto en el anterior ejercicio, es hallar la impedancia total. Entonces, aquí tengo una impedancia que va a ser igual a 10 menos J5, porque estos dos elementos están en serie. Aquí 8 menos J6, porque estos dos elementos están en serie. Aquí estas dos van a estar en paralelo, entonces lo voy a poner que están en paralelo. Y lo voy a sumar con esta de 2 ohms. Aquí yo lo hago un poco directo, pero como les he dicho siempre, si tienen algún tipo, o sea, se confunden, no se compliquen la vida y háganlo por pasitos. O sea, si tal vez les resulta muy complicado, entonces esto lo vuelven así. Aquí van a tener una impedancia Z1, impedancia Z2, Z1, Z2. Luego esto se va a volver otra, o sea, simplificando estos dos en paralelo, les va a dar aquí una impedancia de la resistencia, su impedancia total Z3, y luego estos dos lo suman. Que al final les va a dar lo mismo, pero como les digo, hagan como ustedes entiendan, ya que por hacer rápido, o sea, más conviene que tarden un poquito más y hagan como saben que está bien, a que por hacer rápido se equivoquen. O sea, hagan como ustedes les parezca mejor. O sea, obviamente tampoco les digo que estén usando los métodos mega largos, ¿no? O sea, practiquen para no equivocarse y no se compliquen. O sea, si hay un método que parece que simplifica mucho pero no lo entienden, no lo usen. A menos que lo entiendan, ¿no? O sepan usarlo. Ya. Eh, Como están en el paralelo, estos dos los multiplico, 8 más J6 por 10 menos J5.
En el denominador lo sumo, 8 más J6 más 10 menos J5. Todo esto le sumo la resistencia que estaba aparte, que está en serie estas dos impedancias en paralelo, que va a ser 2. Aquí lo multiplico, 8 por 10, 80. J6 por menos J5, J por J va a dar menos 1, menos por menos va a dar más, 6 por 5, 30. Ya tengo los términos reales, ahora voy a hallar los imaginarios. 10 por J6 es J60. En este caso, 8 por menos J5 va a ser menos J40. En este caso, en estos dos le he factorizado la J, entonces aquí ya lo tengo afuera. Y procedo a sumar lo que pueda sumar y restar lo que pueda restar. En este caso aquí no lo he hecho, pero 8 más 30 es 110. 60 menos 40 es 20. 18 más J. Para que no tenga números imaginarios en el denominador, lo multiplico por su complemento, que es el mismo número pero con el signo cambiado del número complejo. En este caso, como tengo más J, aquí lo multiplico por menos J. 18 más J por 18 menos J me va a dar 18 al cuadrado más 1 al cuadrado. 18 al cuadrado es 324, 1 al cuadrado es 1. Entonces aquí, ahora sí sumo, 80 más 30, 110, 60 menos 40, J20, por 18 menos J más 2. Hago lo mismo de multiplicar enteros reales con reales, imaginarios con imaginarios para tener un término real, y imaginario con real con imaginario para tener el número imaginario. En este caso va a ser 110 por 18, no me acuerdo de cuánto es, un ratito, que es 1980, más J20 por menos J20, menos por menos va a dar más, porque los J se van a volver menos 1. 1980 más 20 es 2000. Entonces aquí lo pongo el 2000. Ahora para los imaginarios, 20 por 18 me va a dar 360 menos 110, porque aquí el 110 lo voy a multiplicar por el menos J. Y eso me va a dar 250. Entonces ya tengo estos números, simplemente los separo lo real con lo imaginario. Lo real es lo que voy a marcar ahorita con rojo, más el 2. Entonces ya voy a tener mi impedancia total separadas de la parte real de la parte imaginaria. 2000 entre 325 más 2 me va a dar 106 sobre 13, y la parte imaginaria, que es 250 sobre 325 simplificado, me da 10 sobre 3 por la unidad imaginaria. Transformándole a su forma polar, me sale que 106 sobre 13 más 10 sobre 13 por J es igual a 8,19 con un desfase de 5,39. Y aquí ya tengo mi impedancia total, tanto en su forma rectangular como en su forma polar. Con eso procedo a hallar la corriente. Si ya tengo el voltaje, ahora hallo la corriente, porque también tengo la impedancia total. La corriente es igual al voltaje sobre la impedancia. El voltaje es igual a 16 con un desfase de 45 y la impedancia es 8,19 con un desfase de 5,39. 16 entre 8,19 es igual a 1,95, 45 menos 5,39 es igual a 39,61. Y ya tengo mi corriente en forma de fasor. Con estos elementos, ahora sí procedo a resolver los incisos que me ha pedido el enunciado. Primero, la potencia activa, como hemos visto en el anterior ejercicio. La potencia activa es igual al voltaje eficaz por la corriente eficaz por el coseno del desfase. Voltaje eficaz es igual al voltaje sobre la raíz de 2, porque es una señal senoidal o cosenoidal. En ambos casos, el voltaje sobre la raíz de 2 es su voltaje eficaz. La corriente eficaz pasa lo propio. Corriente es igual a sobre raíz de 2. Digo, la corriente eficaz es igual a la corriente sobre raíz de 2. Ambos términos tienen que ser valor máximo, por el coseno del desfase de la impedancia. Aquí no hay mucha ciencia, simplemente reemplazamos y me sale que la potencia activa es 15,53. Para la potencia reactiva hago lo mismo, pero en lugar de coseno uso el seno, reemplazo y me sale que la potencia reactiva es 1,46 par. Y por último, o sea, ya hemos resuelto este, y por último la potencia aparente, que es solamente el voltaje eficaz por la corriente eficaz, va a ser igual al voltaje máximo sobre raíz de 2 por la corriente máxima sobre raíz de 2, que es igual al voltaje máximo por la corriente máxima sobre 2, que va a ser 15,6 VA.
Ya tenemos estos tres resueltos. O sea, son fórmulas. Si alguien tiene alguna duda o se ha perdido, me lo dice. Pero como vemos aquí son unas fórmulas en el caso de la potencia aparente. Voltaje eficaz por corriente eficaz por coseno de phi. El aparente, voltaje eficaz por corriente eficaz por seno de phi. Y en el caso de la potencia aparente solo es voltaje eficaz por corriente eficaz. En este caso ya no hay ni coseno ni seno. Por cuarto inciso que nos pide hallar el factor de potencia. El factor de potencia es igual al coseno de phi. Entonces solo reemplazo, lo que justamente decía el compañero. Si solo me piden esto, solo tengo que hacer esto. Obviamente tal vez tengo que simplificar la impedancia total, no tendría que resolver todo el procedimiento para hallar esto. Pero después de eso, lo único que tendría que hacer es decir, el factor de potencia es igual al coseno de phi, el coseno es igual a, el phi es igual a 5,39 grados, lo pongo en la calculadora y me sale que el factor de potencia es igual a 0,99. Es casi 1. Ya. Por último, agarro la potencia activa, la reactiva y la aparente y las dibujo en este triángulo. Yo no les voy a mentir, no he hecho mucha ciencia en este triángulo, es el mismo del anterior, con la diferencia de que aquí debería decir, este es igual a 15,53 watts, esto es igual a 1,46 bar. O sea, a ustedes les sugiero que aquí sí le pongan, como les he dicho siempre, para mí es un poco complicado aquí en la computadora estar editando las imágenes para cada ejercicio. Y ya, este va a ser bar. Y otra vez, estas tres deberían formar un triángulo rectángulo. Si tengo dos de estas, podría hallar tranquilamente el tercero que falta, con Pitágoras. Entonces, estas serían las respuestas del ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿Algún comentario? Oxy, la parte de cómo lo haría la cosita, si te lo puedo mostrar, por favor. Ah, ya, perdón. Esta parte. Ahí, cachito, por favor. Ya, como ya hemos simplificado la impedancia, o las impedancias, lo hemos vuelto una impedancia total, usamos una simple ley de Ohm que dice que el voltaje es igual a corriente por resistencia o que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, pero en nuestro caso no estamos trabajando con la resistencia sino con la impedancia. En este caso ya tenemos el voltaje en forma de fasor en su forma polar, que es 16 con un desfase de 45, así que eso lo voy a poner aquí. La impedancia total la tengo en su forma rectangular, pero que la puedo transformar en su forma polar, que ya la tengo aquí, que es 8,19 con un desfase de 5,39. Cuando tengo dos elementos divididos en su forma polar, lo único que hago es dividir sus valores máximos, que en este caso sería 16 con el 8,19. Es una división vulgar. Eso me va a dar 1,95. Y los desfases los resto. Esto con esto. Me va a dar 45 menos 5,39. Restando estos dos me sale 49,61 grados. Y ahí ya tengo mi corriente en su forma polar. Con esta corriente procedo a resolver los enunciados. O bueno, sí, los incisos que me han pedido, porque la corriente eficaz va a ser igual al valor máximo que es 1,95 sobre raíz de 2. Y esa es la forma que se halla la corriente, o sea, simplificando la impedancia al máximo y luego de ahí con ley de Ohm hallo la corriente total. ¿Ha quedado claro? O, a ver, esto por si acaso. Sí, Oxy, gracias. Ya, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o alguna otra duda? Tengan en cuenta que esta va a ser la última clase antes de su examen y probablemente para varios sea la última conmigo, porque si aprueban ya es la única materia que soy auxiliar y no creo que el siguiente año sea auxiliar, la verdad. Así que si alguien tiene alguna pregunta de este ejercicio más que todo, o sea, respecto a redes, o sea, si quieren después también me preguntan de redes, que podamos aclarar dudas, porque como les digo, viendo sus prácticas me doy cuenta que varios no preguntan y asumen cosas, y eso no está bien. Ya. Eh, ya. Bien, este es el último ejercicio.
el ejercicio dice lo siguiente: sea el circuito, y nos dan el circuito, hallar A, graficar su triángulo de potencia en resonancia, o sea, ya nos están dando que hallemos algo, triángulo de potencia con una condición en resonancia, y B, calcular el factor de potencia en resonancia. Ya, en aquí vamos a tener este circuito que es básicamente un RLC, pero aquí tenemos dos capacitores, entonces vamos a proceder a hallar un capacitor total. Este capacitor total va a ser, como están en paralelo, son simplemente los sumo, 2 faradios más 4 faradios. El capacitor total va a ser igual a 6 faradios. Y aquí tengo dos fuentes de voltaje, en este caso una fuente de voltaje alterna y una continua. Entonces mi fuente de voltaje total va a ser igual a la fuente continua más la fuente alterna. Y lo pongo aquí, es mi voltaje total, que es igual a 10 más coseno de omega t. La resistencia vale 4 ohmios, la bobina vale 1 henry y el capacitor vale 6 faradios, el capacitor total. Ahora sí tengo una fuente RLC, perdón, un circuito RLC, así que procedo a hallar su frecuencia de resonancia, que como hemos visto anteriormente, la frecuencia de resonancia va a ser igual a 1 sobre la raíz del capacitor total por la bobina total. En este caso 1 sobre la bobina tiene el valor de 1 y el capacitor total tiene el valor de 6, entonces 1 sobre raíz de 1 por 6. Yo lo racionalizo, pero no es necesario. Esto es igual a 1 sobre raíz de 6. Racionalizando lo multiplico por raíz de 6, la raíz se va a simplificar y voy a tener raíz de 6 sobre 6. Como les digo, no afecta en nada. Y ahora procedo a hallar las impedancias, para poder tener la impedancia total. La impedancia de la resistencia es simplemente su valor, que es 4 ohmios. La impedancia de la bobina va a ser igual a J por omega, que es raíz de 6 sobre 6, por el valor de la bobina, que es 1. En su forma polar va a ser raíz de 6 sobre 6 por un desfase de 90 grados. Y por último, el capacitor, que va a ser igual a menos J sobre la frecuencia angular por el capacitor. Si la frecuencia angular es 1 sobre raíz de 6, la raíz de 6 va a subir aquí arriba, y el capacitor tiene un valor de 6, entonces voy a tener que la impedancia del capacitor es igual a menos J por raíz de 6 sobre 6. En su desfase pues es raíz de 6 sobre 6 con un desfase de menos 90 grados porque estamos con menos J. Entonces ya lo pongo todo en forma de impedancias y aquí tengo ya todos los datos. Voy a hallar mi impedancia total. Voy a tener que la impedancia de la bobina con el del capacitor o las reactancias se van a simplificar. Y esto está bien porque estamos trabajando en resonancia. Como hemos visto, la resonancia hace que los elementos imaginarios se pierdan. Entonces voy a tener que mi impedancia total es igual a 4 ohmios y en su forma polar va a ser a 4 ohmios con un desfase de 0 grados. Ahora, el error que pueden cometer varios. Esto he visto que lo hacen de manera automática. Les dan un voltaje de coseno tantos, digamos, y ya, o sea, ustedes ni siquiera saben por qué, pero ya le ponen aquí que esto, o sea, su valor eficaz va a ser el valor máximo sobre raíz de 2, lo cual está bien, solo para senos y cosenos, o sea, senos y cosenos. Cuando son senos y cosenos, el valor eficaz va a ser igual al voltaje máximo sobre la raíz de 2, pero en aquí no es una señal seno pura, o sea, aquí tenemos un desfase de 10 unidades. Entonces tengo que usar la formulita que hemos visto en el primer parcial, que es que el voltaje eficaz, en este caso el voltaje eficaz del voltaje total, es igual a la raíz de 1 sobre el periodo como lo hallo, es 2pi sobre la frecuencia angular. En este caso, la frecuencia angular es 1 sobre raíz de 6, la raíz de 6 va a pasar a multiplicar, va a ser 2pi raíz de 6, y ese es mi periodo. Entonces, con el periodo voy a tener una integral de 0 a donde termina el periodo. Aquí voy a dividir 1 sobre el periodo y entre paréntesis voy a tener mi función, que es 10 más coseno de la frecuencia angular por el tiempo. Todo esto elevado al cuadrado.
Algo que he visto que muchos hacen y está bien es la raíz pasarlo como cuadrado y resolver esto tal cual. No importa, o sea, no les va a afectar en nada. Yo lo hago aquí en la raíz porque, o sea, porque quiero. Sigan el método que quieran, como les digo, esto ya es una integral, es cálculo uno, pueden resolverlo por el método que quieran. En este caso, tengo un binomio al cuadrado que me va a dar el primero al cuadrado más el doble producto de ambos términos más el segundo al cuadrado. Coseno al cuadrado. Cosenos al cuadrado lo tenemos que tener elevado simplemente a la unidad. O sea, tiene que ser de grado 1. Entonces, recuerdo que el coseno al cuadrado de un ángulo es igual a 1 más coseno del doble del ángulo sobre 2. Reemplazo. 100 más 20 coseno de omega en resonancia por el tiempo, más, y aquí ya lo reemplazo por esto, 1 más coseno de 2 veces, ¿cuál era el ángulo? La frecuencia angular en resonancia por el tiempo, todo sobre 2. Aquí tengo 100 más un medio. 100 más un medio va a ser 201 sobre 2. Ya lo he separado el término independiente, el 20 coseno de la frecuencia angular por el tiempo, más un medio del coseno de 2 veces la frecuencia angular por el tiempo. Y procedo a integrar. Integral de un término, del término independiente de un número que no tiene variable, va a ser igual a ese mismo número por la variable, que va a ir desde, que se va a evaluar en tanto en su extremo superior como en el inferior, que es 2pi raíz de 6 sobre 0, perdón, y 0, más, en este caso este 20 se va a mantener, la integral del coseno es seno, voy a tener seno de la frecuencia angular por el tiempo sobre la frecuencia angular evaluado de 2pi raíz de 6 y a 0, más un medio, y aquí lo mismo, seno de 2 omega t sobre 2 omega en resonancia evaluado de 2pi raíz de 6 a 0. Procedo a evaluar. T va a ser igual a, reemplazando por 2pi raíz de 6 menos 0. El 0 ya no lo noto. Aquí, en vez del tiempo, le voy a poner 2pi raíz de 6. Y en vez, menos, cuando sea evaluado a 0, el seno de 0 va a ser 0, entonces ya no lo noto. Más un medio de seno, aquí lo propio. 2pi raíz de 6 y menos 0, que va a ser 0. En aquí va a pasar algo curioso. La frecuencia angular en resonancia es raíz de 6. Raíz de 6 con, o sea, 1 sobre raíz de 6 por raíz de 6 se va a simplificar y voy a tener seno de 2pi. Si recordamos la gráfica del seno, en 0, en pi, en 2pi, en 3pi, en 4pi, me da el valor de 0. Entonces, este valor evaluado me va a dar igual a seno de 2pi, que va a ser igual a 0. Esto va a ser 0. Más un medio de seno de 2 omega 2pi raíz de 6, 2 omega 0, que igual a esto va a ser 1 sobre raíz de 6. La raíz de 6 con la raíz de 6 se va a simplificar. 2 por 2 va a ser 4, seno de 4pi, que como les he dicho, cada vez que sea un número entero con pi, el seno va a ser igual a 0. Entonces esto va a ser igual a 0. Me va a quedar que el valor total eficaz es igual a raíz de 1 sobre 2pi por raíz de 6, todo multiplicando a 201 sobre 2 por 2pi raíz de 6. Este 2pi raíz de 6 con este 2pi raíz de 6 se simplifican y me sale que el valor total eficaz es igual a la raíz de 201 sobre 2. Ya, esto si quieren ya lo pueden poner a la calculadora, va a dar el valor de 201 sobre 2, que es igual a 10,02. Si quieren, o como lo tengo yo aquí, si quieren lo pueden tratar de esa manera. Yo lo estoy tratando en forma de raíz porque, como también les he dicho antes, lo único que tiene que tener dos decimales es la respuesta. No es necesario que todo el momento vayan redondeando. O sea, al final, la respuesta final tiene que estar con dos decimales. Y eso me ha recordado que hay varios que no aplican eso, al menos en las prácticas. Al momento del examen, el ingeniero es bastante estricto con eso. O sea, tengan cuidado. Tal vez incluso algunos ya se hayan dado cuenta con su primer parcial. Una pregunta que estaba bien, el ingeniero sabe poner menos nota porque no le han puesto o dos decimales o tal vez lo han puesto en fracción. Y creo que en fracción ya ni les toma en cuenta el ingeniero, eso no estoy seguro. Pero tengan en cuenta que las respuestas con dos decimales. Ya. Ahora vamos a usar una variante
de las fórmulas para hallar la potencia activa y reactiva. En este caso, yo voy a decir que la potencia reactiva es igual al voltaje total eficaz por el valor de la reactancia sobre la impedancia total al cuadrado. Esta es otra forma de hallar la potencia reactiva. En este caso, mi reactancia es igual a 0 porque está en resonancia. Entonces, cualquier número multiplicado por 0 da 0. Si tengo 0 en el numerador, no me importa el denominador, me sale que mi potencia reactiva es igual a 0. Avanzo. Ahora voy a hallar la potencia activa. En este caso, tengo que tener la potencia, el voltaje total eficaz al cuadrado por el valor de la resistencia. Si se acuerdan, en este caso, las impedancias van a tener un valor de resistencia, que es el valor real, más su reactancia, que es el valor imaginario. Si vemos que la Z total solo es 4, entonces mi resistencia tiene el valor de 4 y la reactancia tiene el valor de 0. Entonces esto es 4, la impedancia total es igual a 4 al cuadrado. Le pongo a la calculadora, 4 con 4 al cuadrado se van a simplificar, y me sale que la potencia activa es 25,12 watts. Y por último, mi potencia aparente, que va a ser simplemente el voltaje total eficaz al cuadrado sobre la impedancia total. Esto va a ser igual a raíz de 201 sobre 2 al cuadrado, se van a simplificar. Y mi potencia aparente me sale que es 25,12 VA. Con eso, tranquilamente grafico mi triángulo de potencia, pero que en este caso simplemente es una flecha, por así decirlo. No se forma ningún triángulo porque está en resonancia. Y como no tengo, como está en resonancia, no tengo una parte imaginaria. Y como no hay parte imaginaria, la potencia va a ser máxima. O sea, ya no va a haber ese desfase que les digo que cuando está aquí, o sea, esta es la resonancia. Si le quito de la resonancia, cada vez me voy alejando de ese valor, esta potencia va a ir, por ejemplo, digamos, en vez de ser, o sea, este vector, que es el vector de la potencia aparente, digamos, se va a ir desfasando del eje del eje X, y entonces mi potencia activa va a ir reduciéndose y la potencia aparente va a ir aumentando. En este caso, en resonancia, voy a tener el valor máximo. Y por último, lo que nos pedía el factor de potencia, que reemplazo y me da que es 1. Y esa sería la respuesta de nuestro ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Ya. Bien, esos son los ejercicios que he traído para la clase de hoy. Ha sido una clase corta, por si alguien recién está entrando. Ya, ha sido una clase relativamente corta porque no hay mucho en este tema. O sea, la mayoría de los ejercicios lo único que van a tener que hacer es, a ver, permítanme. O sea, vamos a tener un circuito así y nos tenemos que dedicar a hallar su impedancia total. De ahí, con la impedancia total, vamos a tener que hallar la corriente o el voltaje, dependiendo de la fuente que tengamos, y con eso vamos a usar las formulitas. Como se dan cuenta, eso no nos va a variar casi. El caso más raro ha sido el de este ejercicio. ¿Dónde está? Este. Porque en este caso teníamos una fuente de tensión continua. ¿Y qué ha pasado con una fuente? ¿Qué pasa con la fuente de tensión continua? Tenemos que hallar su voltaje eficaz al antiguo. No podemos asumir que es raíz de 2 porque ya no es lo mismo. Si alguien se acuerda, como les he dicho, la integral nos presenta un área. Entonces, por eso la mayoría comete este error, que piensa que, o sea, bueno, no comete este error, pero he visto bastantes personas que cometen este error. Ahí, bueno, es bueno aclarar esto. El valor medio de una señal seno lo ponen como 0. O sea, el valor medio de una forma senoidal va a ser donde se encuentre esto. O sea, si aquí digo que esto es 3 y aquí se forma el seno, entonces el valor medio va a ser 3. Si está en el origen, el valor medio va a ser 0. Pero para nosotros no nos sirve ese 0, por lo tanto vamos a calcular
para, para un semiciclo positivo. Y ese es el valor medio que nosotros usamos para hallar en los ejercicios de... ay, se me ha ido cómo se llaman los ejercicios. Los del principio, los de los primeros temas que nos piden hallar el valor eficaz, valor medio, para hallar el factor de forma. Sí, para el factor de forma más que todo, eso tenemos que hallar. ¿Por qué? Porque he visto varios que hacen esto. Factor de forma es igual al valor eficaz sobre el valor medio de una señal seno. Dicen valor medio es 0, el valor eficaz es, no sé, digamos 5 sobre raíz de 2, 0. Ya esto va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque hay un 0. Primero, o sea, ahí ya están cometiendo errores matemáticos, porque un número dividido entre 0 no da 0, da infinito. Y 2 no vamos a, o sea, ya les he explicado antes que para hallar el voltaje medio en una señal, se me dio el nombre, en una señal alterna, tenemos que hallar con el semiciclo positivo o con un semiciclo. Otro error que también he visto que varios han cometido es este. Les he dicho que hay en el semiciclo positivo, pero si está desfasado, por ejemplo, está así, agarran desde este punto hasta la mitad. Y si se dan cuenta, no están agarrando el semiciclo positivo. Tendrían que empezar desde aquí hasta aquí. Y así hallan su valor medio. Pero algunos agarran desde cero y la mitad del, del periodo. O sea, eso está mal. Tengan esas cositas en cuenta. O sea, grafíquense, practiquen ustedes. O sea, esta materia no es complicada, pero tienen que prestarle atención. O sea, tienen que abrir su mente. Es como matemática. O sea, muchas personas han debido ver en colegio que les cuesta la matemática. ¿Pero por qué? Porque a veces lo miran desde otro ángulo y los que yo asumo que la mayoría de los que está aquí presentes ha sido bueno en matemática, porque es requisito matemática, física y química para entrar a la facultad de ingeniería. Eh, o sea, para las personas que entendemos un poquito mejor matemática, tal vez no, o sea, lo vemos de una manera que a veces resulta complicado para otras personas, pero para nosotros es sencillo. O sea, es lo mismo aquí en redes, digamos que tienen que encontrarle, digamos, de qué lado verlo y tratar de profundizar desde ese lado. Como les digo, a veces cuando uno no entiende es complicado. O sea, en algo sencillo uno se puede marear, pero esas cosas se solucionan practicando. Yo les puedo decir que, por ejemplo, yo cuando he entrado al prepa era muy malo en física. O sea, no sabía nada de física. Para aprender física, yo he agarrado, he empezado a buscar exámenes pasados, ni siquiera tenía solucionarios. Y me ponía a resolver, a resolver, a resolver, así. Me ponía mi propio cronómetro y veía en cuánto tiempo resolvía los ejercicios y luego revisaba con libros, con todo si he hecho bien o mal. Y yo me calificaba y así he aprendido física. Y he sido ya auxiliar 2 años de física. O sea, ¿por qué? Porque yo me he propuesto aprender, pero era malo. En matemáticas sí era bueno. O sea, ustedes tienen que practicar en lo que son malos para poder... o sea, para que no... O sea, no es complicado, como les digo. O sea, es cuestión de practicar y practicando se van a dar cuenta de cosas que no entendían antes. O incluso se van a dar cuenta de cosas que tal vez nadie les ha dicho. Por ejemplo, no sé ahorita qué les puedo dar un ejemplo, pero se van a dar cuenta, por ejemplo, que si hacen un ejercicio con otro método, les va a dar lo mismo y tal vez más fácil. Y se han dado cuenta practicando, ya no han seguido solo lo que les enseñan los auxiliares y el docente. Ahora van a tener cuidado también con buscar métodos ajenos a lo que ha enseñado el ingeniero. O sea, con los métodos que han enseñado practiquen y traten de optimizarlo. Pero cuidado, estén buscando así directo una fórmula que, por ejemplo, esto, digamos, lo tendrían que resolver necesariamente de esta manera. Pero cuidado, digamos, encuentran una fórmula que, ya cuando está desfasado, el voltaje eficaz es igual a esto y listo. O sea, el ingeniero quiere que le demuestren eso. O sea, en esas cositas, digamos, tengan cuidado. Pero fuera de eso, digamos, practiquen para poder... O sea, esto, digamos, no es complicado, digamos, como se pueden dar cuenta, las integrales lo han visto desde que están en primer semestre y algunos incluso desde el colegio. Entonces, digamos, esto no son integrales complicadas como las que había en cálculo 1, que era, digamos, la integral de la raíz de la secante séptima y no recuerdo qué cosas más saben pedir. Secante séptima nomás, que yo recuerdo saben ser raíces, pero... Y cosas que, digamos, tienen que ser muy laboriosas. En este caso son sencillas. Así que, como les digo, practiquen y así van a poder ver la materia desde otro ángulo, que tal vez en especial para los que les cuesta entender. O sea, si no saben, o sea, si a las personas que, por ejemplo, cometían el error, otra vez voy a redibujar este circuito, porque
Como les digo, he visto a varias personas cometiendo este error, diciendo que estos dos están en serie, resolviendo ejercicios de simplificación, se van a dar cuenta o sea, de qué cosas están mal. Por ejemplo, o sea, una persona que ya ha practicado bastante se da cuenta que esto es una combinación estrella y que volviéndolo delta se va a simplificar y ya no va a haber problemas. Pero una persona que no practique y mire estos ejercicios va a cometer esos errores de estos deben estar en serie o estos deben estar en paralelo y cosas así que les van a permitir ver más fácil las cosas. Ya, voy a dejar de grabar.